Hola, buenos días con todas y todos. Les damos la bienvenida a Tostando en Granizo. Mi nombre es Jimena Ron. Muy buenos días, les saluda Anabel Guerrero y como siempre, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Tema necesario, Anabel, al final, ¿no? Porque hay algo que hay que empezar a discutir de cara a las elecciones del año 2027, a las seccionales, y es cómo se van a preparar los partidos políticos, los movimientos políticos en este año 2026, que es un año en el que el Consejo Nacional Electoral ya iniciará como tal el periodo electoral y los movimientos, los partidos políticos, de alguna manera se tendrán que ir preparando para todo esto que implique acercarse al territorio, porque son elecciones en las que pues se van a acercar a la gente para las votaciones precisamente en el ámbito local. De eso vamos a conversar hoy y lo vamos a hacer también a partir de los mensajes y de los discursos en la compañía de Yadira Aguagallo, directora de comunicación de ICARE. Yadira, bienvenida. Buenos días, Jimena, Anabel, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Estoy muy feliz de estar en este espacio, así que contentísima y con muchas ganas de empezar esta conversación. Yo creo que una de las preguntas, vamos a empezar con una pregunta de cajón, ¿no? Siendo que este va a ser un año preelectoral y que hay que prepararnos para todo este acercamiento al territorio. Yadira, ¿qué tienen que hacer los movimientos y los partidos políticos para, en cuanto a sentar bases, ¿no? Es un año de mensajes electorales. Totalmente, Jime. Digamos, principalmente más allá del análisis de cómo se configuran los movimientos políticos, las alianzas, las no alianzas, la configuración incluso de enemigos, que es tan importante en la teatralidad de la política. A mí me gustan mucho los años preelectorales porque nos hacen vivir la política como experiencia. ¿Y qué es esto de vivirla como experiencia? Es decir, entender las estéticas, los relatos, los mundos aspiracionales que se proponen. Y en un año preelectoral no solo se disputa el voto, sino la imaginación social, es decir, qué futuro parece posible, quién encarna ese futuro que parece posible, desde dónde se enmarcan los campos de interpretación de la realidad, evidentemente qué discurso se construye, en el discurso no como digamos el mensaje de tarima, sino como en dónde se enmarca la propuesta y sobre todo las identidades que empiezan a construir tanto los movimientos políticos como los actores que son parte de ese movimiento, pero no solamente ellos, sino los actores de la sociedad que están alrededor. Entonces, es un año que comunicacionalmente y desde el análisis semiótico da para muchísimo, porque nos pone sobre la mesa, porque abre el telón del escenario de cómo se van a jugar los sentidos y luego cómo esos sentidos, un año después, en el 2027, tienen la posibilidad de convertirse en votos. Qué interesante, me parece súper interesante lo que acabas de plantear porque yo creo que definitivamente sí, ¿no? Es un año preelectoral, también pone, digamos, en el tapete qué agenda se va a manejar, de qué temas se van a hablar. Y yo quisiera justamente como para seguir con la conversación, retroceder un poquito en el tiempo y plantear, por ejemplo, un tema que quizás de cara a este momento político, aunque fue el año pasado, en noviembre, creo que tiene mucha importancia. La consulta popular de noviembre de 2025, porque creo que fue un momento de inflexión, en donde hubo temas muy, muy claros, ¿no? Este discurso punitivista de la seguridad ante todo y seguridad incluso a costa de ciertos derechos y a costa de ciertas situaciones importantes para la ciudadanía, pero sobre todo para la democracia. Y el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía dijo no, o sea, no al punitivismo por sí, si no hay un tema de inversión social o no hay un tema de resultados. Creo que eso nos pone un tablero súper interesante porque también lo que se pudo observar es una ciudadanía que estuvo de protagonista, ¿no? Las organizaciones sociales y populares se pusieron al frente del tema del no, pero no, digamos, no simplemente por hacer una oposición irracional, sino por un tema de lo que significaba la defensa, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza, el tema de la crisis que había en salud y poner de manifiesto que por qué el no o por qué
cuando estaba, por ejemplo, de por medio también una situación del IES, se nos plantearon un sinnúmero de situaciones, no de cara a qué iba a pasar con esa posible constituyente que era parte de la consulta popular, sino algo así como una serie de situaciones que pusieron las alertas, que encendieron las alertas, y la ciudadanía jugó un papel fundamental. Y creo que en eso hay algo muy importante. No fueron precisamente ni los partidos ni las organizaciones políticas las que, digamos, pudieron capitalizar eso. Fueron las organizaciones sociales principalmente. Pero lo capitalizaron, no sé. En cuanto a mensaje me refiero, ¿no? Sí, eso, interesante. Sí. Es muy importante eso porque, no, evidentemente, en un año preelectoral no se decide todavía por quién votar, digamos, en este momento se pueden hacer un montón de proyecciones, estudios estadísticos, etcétera, pero más bien se decide a quién escuchar. Y no solamente a quién escuchar en relación a tal candidato me está diciendo tal cosa, tal propuesta política me está diciendo tal cosa, sino justamente algo que ya mencionaba Anabel, que es cómo se construyen las legitimidades y cómo esas legitimidades capitalizan los discursos. Entonces, sí, evidentemente, creo que también es un año en el que no necesariamente tenemos que poner solo el foco sobre las agrupaciones políticas, sino sobre los actores que hacen política más allá de pertenecer a un partido político. Y en ese sentido, digamos, como esos otros actores exigen o tienen ciertas demandas que después necesitan ser capitalizadas por los propios partidos políticos y necesitan convertirse en una promesa. En esa promesa que después en el 2026, cuando ya llega la tarima, ¿no es cierto?, se empieza a cristalizar en una estética política electoral determinada. Y después como esa promesa, que no puede ser solamente una promesa de palabras vacías, de llegar a ocupar esos cargos, se convierte en carne. Entonces, sí, el asunto de la consulta popular es una cosa fundamental que necesita seguir resonando desde esas grandes temáticas que estaban incluidas dentro de esas 4 preguntas. Pero ojo que en este año es claro que vamos a seguir viviendo la polarización, ¿no? Esa polarización, Anabel, que conversábamos justamente el día de ayer, una polarización, digamos, entre ADN y Revolución Ciudadana, porque son estos dos movimientos, partidos políticos que de alguna manera están o tienen mayor trascendencia, el uno porque tiene en este momento el poder y el otro porque de alguna manera tiene una base ciudadana, ¿no es cierto?, una base, digamos, política importante. En esa medida, digamos, siendo que este año 2026 tienen que acercarse a territorio, no es, y ahí sí quisiera ver si estoy en lo correcto o no, Yadira, no es una comunicación que tienen que tener los partidos y los movimientos con la ciudadanía desde los medios tecnológicos solamente, ¿no? Esto ya es más ir, caminar a territorio, acercarse a la población, porque es quien te va a dar el voto al final dentro de estas elecciones que van a ser con mirada local. Revolución Ciudadana tiene esta base, ¿no? Tiene una base por lo menos un poco más sólida en cuanto a la base política dentro del territorio, y ahora con esta nueva organización de la directiva que tuvo a partir de la Convención Nacional que se vivió en días pasados, quizás se fortalezca o no, digamos, habría que ver qué es lo que sucede, pero me parece que ADN carece, digamos, de esta base, ¿no? Que de alguna manera le va a impedir o le va a hacer mucho más difícil el acercamiento al territorio. En esa medida, digamos, ¿qué es lo que crees que debería de plantear como narrativa ADN versus lo que debería de plantear como narrativa Revolución Ciudadana, siendo que ADN, como decía Anabel, viene de un desgaste, de un golpe, digamos, fuerte que fue la consulta popular, ¿no? Uh-huh. Y que además viene golpeándose también, o de alguna manera viene desgastándose por el mismo ejercicio del poder, por el tema de salud, el tema de la corrupción, de lo que está sucediendo, de la crisis judicial, me parece que también le golpea. No sé cómo remontar, digamos, a nivel de discurso esto para poder tener votos que le permitan llegar a las seccionales. Ahí, si bien el fenómeno de la polarización es importante, es fundamental analizarlo, creo que cuando lo miramos desde el punto de vista más de la generación de los discursos y de los marcos de interpretación, es más peligroso la simplificación que la polarización. Y la simplificación en contextos del país como el país en el que vivimos. Entonces estamos súper abocados a la simplificación, tanto de los conceptos como de los fenómenos, y a que todo se quiera solucionar con causalidad mágica.
¿no? Y generalmente la mejor causalidad mágica es la causalidad del mundo de lo judicial, que lo hemos visto mucho en los últimos años, pero si se quiere exacerbado en los últimos meses también. Y entonces, digamos, cuando nos vemos tentados a esa simplificación, desde ICARE, desde donde yo dirijo el área de comunicación, sí apostamos un poco más a analizar la construcción de las identidades y una vez que estén construidas y bien fortalecidas esas identidades, poder pasar a la construcción de los discursos y de los relatos que se pueden posicionar y que tienen esa capacidad y esa fuerza de posicionarse. Y justamente Jime hablaba de algo fundamental y es de cómo te acercas a los territorios, cómo no se ve esto como un ejercicio falso, un ejercicio de impostación, de ya es del año preelectoral, entonces he llegado, he montado la tarima y entonces voy a decirles y ustedes van a escuchar lo que quieren escuchar. Es esta necesidad profunda de entender, ¿no es cierto?, que ahora hay una tentación para que los conceptos y las corrientes narrativas estén centradas en la estética de las redes sociales, pero ese no es todo el mundo de la política y no es todo el mundo en donde se juegan los sentidos. Casi a mediados de este año hubo un fenómeno muy interesante que fue la elección del alcalde de Nueva York y sin ningún ánimo, digamos, de equiparar las cosas y de decir que lo mismo que hizo la candidatura de Zohran Mamdani se tiene que hacer en Ecuador, porque ya saldrán algunos... Pero es un buen ejemplo, ¿no? Exacto, Sí, pero ya saldrán algunos que dicen tienes que pintar tus propios carteles, los tienes que hacer más como tipo tienda de barrio, etcétera, pero sin ningún afán de decir que eso es lo que se tiene que imitar. Sí que hay una lección fundamental de esa campaña y es que se invirtió esa lógica de que la estética de las redes sociales abrace el mundo de la política, sino que más bien el mundo de la política sea la que dicte la estética en las redes sociales. Entonces, uno puede mirar, ¿no? Hay varios artículos que se han generado nacionales e internacionales, analizando incluso semióticamente, semánticamente cómo se desarrolló la campaña de Mamdani, y lo que era devolverle a la política la carne, es decir, primero el sentido, primero la acción comunicativa, que es lo que le llamamos los comunicadores, la acción comunicativa que es lo que permite reparar los vínculos de confianza, que es lo que permite generar nuevos campos de interpretación, esa acción comunicativa que permite generar unos diálogos, es decir, que permite el mundo, que permite la vida en el mundo. Primero eso, y eso después trasladado a la estética de las redes sociales. Creo que sí hay también a veces estos afanes un poco más simplistas de que lo que se vea sea solamente este mundo perfecto, sin estrías, sin arrugas, este mundo en donde no hay grietas, y lamentablemente en Ecuador el mundo se agrieta a cada paso. Qué interesante, me encanta que hayas traído justamente este tema de una campaña que fue muy particular, pero sobre todo muy exitosa, como dices. Yo creo que algo que a mí también me parece sumamente importante es que, digamos, este año preelectoral como del que estamos hablando, rumbo al 2027, no son solamente la elección de alcaldes y prefectos, Ajá, ¿no? sí, o sea, yo sí. creo que esto tiene un sentido mucho más profundo y sobre todo una proyección, ¿no? Porque ¿qué está en juego? Está en juego el control de los principales municipios y prefecturas del país, está en juego la proyección presidencial, definitivamente. Sí, totalmente. Creo que tiene mucho que ver, y la construcción de liderazgos con base real, que es precisamente de lo que estamos hablando. Todo de lo que ustedes han planteado ahora a mí me parece sumamente importante. Esta relación realmente directa, trabajar en territorio, este trabajo orgánico, el que hemos cuestionado mucho. Además, aquí en Tostando Granizo hemos cuestionado mucho precisamente que los partidos políticos no tengan esta vida orgánica, esta militancia, y que a veces, digamos, hablen o asuman o convoquen a personas que están, digamos, en el ámbito comunicacional o tengan, digamos, sean muy conocidos o sean populares en diferentes niveles, pero que no precisamente tengan una militancia o que tengan una cercanía o convicción con un programa, con un proyecto político, con un tema programático. Yo creo que eso es un tema fundamental que ojalá pudieran los partidos políticos revisarlo y realmente tener esta conciencia de que las organizaciones políticas tienen que hacer un trabajo real y tienen que, sobre todo, conectarse con la realidad del país, porque lo que vivimos actualmente es un tema sumamente complejo. Entonces, definitivamente creo que quien gane en territorio en el 2027 llegaría con ventaja al 2029.
creería. Totalmente, y digamos, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino, digamos, ahí me meto un poco en un territorio que no es necesariamente el mío, pero que evidentemente esa fuerza electoral en los territorios, en los gobiernos descentralizados, después se construye o se constituye en una fuerza importante para las aspiraciones presidenciales. Pero además, digamos, es el momento de la construcción de los framings. ¿Qué es esto de los framings? Son los marcos de interpretación. O framing es una palabra en inglés que se traduce como marco. Es decir, en dónde enmarco la interpretación. Y esos framings antes, digamos, hace algunos años, eran tal vez más fáciles de identificar. George Lakoff, que es un lingüista estadounidense, tiene un libro maravilloso que se llama No pienses en un elefante, ¿no? Y él lo que hace en No pienses en un elefante es analizar cómo construyen sus marcos de interpretación, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. Y cuáles son, digamos, las figuras que construyen los unos y los otros y cuáles son las coherencias que construyen los unos y los otros. Y lo que él advierte dentro de, digamos, de este texto maravilloso es que, digamos, la ciudadanía constantemente va fluctuando entre estos dos marcos de interpretación hasta asentarse en aquel que más le resuena y que más hace sentido con lo suyo. Pero en países como Ecuador, digamos, donde la cuestión no es bipartidista, sino que tenemos una serie de agrupaciones políticas que además carecen de identidad. Jimena ya lo mencionaba antes, ¿no es cierto? Ebullición sin necesariamente base, sin necesariamente la concreción de un discurso coherente para todos los que participan de esa agrupación política, es mucho más difícil la construcción de los framings o de los marcos de interpretación. Y entonces, este año y probablemente también 2027, ya cuando se empiece a mirar cómo queda configurado el Ecuador post elecciones seccionales, se van a empezar a definir grandes temas que tienen que ver, o que creo yo que tienen que ver con cuál es el problema, qué es el problema principal del Ecuador, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable o quiénes son esos responsables y qué soluciones parecen lógicas? Y en la respuesta de esas tres preguntas siento yo que va a estar las posibilidades, ¿no es cierto?, de generar unos marcos de interpretación, unos framings, unos encuadres en los que como ciudadanía podamos decir, este mundo me parece más lógico y este mundo me parece más posible. Ahí viene también el juego de las estéticas, ¿no es cierto? ¿Quién es el actor? ¿Quiénes son los actores que parecen que pueden hacer que este mundo sea más posible? Y entonces puedo de pronto encuadrarme o asentarme en un framing, en un marco de interpretación que esté como un poco más acercado a lo que yo como votante necesito tener como certeza, como una pequeña certeza. Ahora que hablo de la certeza, Hannah Arendt en su libro La condición humana habla justamente de eso, ¿no es cierto? Que en mundos polarizados, en mundos en los que se minimizan los conceptos, en mundos en los que los pactos de confianza están rotos entre los diferentes actores sociales, lo único que nos queda es ofrecer ciertas islas de certezas, ya no una certeza absoluta y completa sobre las cosas, sino islas de certeza. Entonces, ¿quién me ofrece esa isla de certeza a la que quiero dirigir mi barco? Y esa es la construcción del framing. Pero ahí quiero poner sobre la mesa un fenómeno tal vez un poco más complejo, que es el fenómeno de la desinformación, que es esto que ya me atañe completamente como comunicadora social y como investigadora de la comunicación. Esta desinformación que no solamente miente, sino que también confunde, satura y desgasta, y que no tiene como objetivo convencer, que tiene como objetivo generar desmovilización y erosionar la confianza. Entonces, no pensemos solamente que la construcción del discurso es esta construcción del discurso que repara el vínculo de confianza, que me ofrece esta isla pequeña de certezas, sino que también estamos abocados, y 2026 probablemente sea un año en el que la desinformación alrededor de las agrupaciones políticas y de los actores políticos sea un fenómeno que lo vayamos a ver casi a diario, con estos objetivos, desmovilizar y erosionar la confianza. Y ya la desinformación no pasa por cuentas troll que tienen este afán de instalar fake news, sino que ya se constituye en movimientos incluso financiados que tienen una estructura y una organización, ¿no es cierto?, en donde la verdad ya pierde por cansancio, no por falsedad, sino que ya pierde por cansancio. Y creo que eso también lo tenemos que tomar en cuenta en el momento en el que analizamos el discurso político en este año preelectoral. Yo creo que esto de la maquinaria de la desinformación lo estamos viendo ya, ¿no? Y eso que todavía me parece que no empieza lo más álgido del
del proceso preelectoral, y ya estamos viendo ataques constantes, por lo menos en redes sociales, en contra de estos dos partidos que generan o por lo menos que materializan la polarización dentro del país, ¿no? ADN y Revolución Ciudadana. Y ahí también creo que no podemos perder de vista en esta idea de proyección de qué es lo que puede pasar en el año 2026, son al resto de partidos, ¿no? Quienes de alguna manera han quedado en las periferias, Partido Social Cristiano, Pachacutic, porque vienen, por ejemplo, con muchísimos desafíos, digamos, que enfrentar en materia de qué es lo que pueden hacer, digamos, dentro de este contexto preelectoral. Pachacutic, por ejemplo, viene muy golpeado a partir de la división, la fractura que tuvo con los asambleístas, con los 6 asambleístas en el Parlamento, que se separaron, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tampoco hemos tenido como noticias de qué es lo que Pachacutic se plantea de cara justamente a las elecciones seccionales. Y me parece que ahí también no se puede perder de vista la importancia de tener, digamos, en cuenta que los partidos también se enfrentan en este momento a las modificaciones del Código de la Democracia, las últimas modificaciones del Código de la Democracia, que subieron este porcentaje, digamos, de que se requiere para mantenerse vivos, ¿no? Por eso creo yo que es un momento en el que los partidos más pequeños van a tener que generar alianzas, van a tener que generar nuevas narrativas, van a tener que generar estos marcos justo que establecía Yadira, estos marcos fuera del marco en el que vivimos desde hace algún tiempo, ¿no es cierto?, correísmo y anticorreísmo, y creo que esto acá podría dar inicio a esto que tanto anhelamos. No sé qué opinen Yadira y Anabel, la tercera vía, ¿no? No sé si tiene, digamos, a propósito de los marcos que establece Yadira, la posibilidad de surgir una tercera vía a partir de una narrativa diferente a esta polarización en la que estamos envueltos. Yo no sé si hay una posibilidad, pero sí hay una urgencia de que efectivamente eso exista y que nos ayude a, digamos, a respirar un poco y a pasar de esta polarización y de esta minimización, ¿no es cierto?, esta simplificación a la creación de campos de percepción un poco más amplios. Y ahora que mencionabas este tema de la sobrevivencia, como incluso ¿no?, desde lo normativo, hay una cuestión fundamental que permite justamente la sobrevivencia, que es la identidad. Una construcción identitaria, ¿no es cierto? Pero cuando tú hablas de identidad te refieres a ideología también, ¿no? Por supuesto, claro que sí, pero además de todas esas otras cosas que encarna la identidad, es decir, cómo nos situamos dentro de este contexto, cómo nos situamos dentro de la realidad, cómo conversamos, cuál es nuestra oferta, cuál es nuestra demanda, qué es lo que somos, qué es lo que no somos, qué es lo que queremos ser. Ahí me estoy robando un poco la metodología de mi socio, Pedro Donoso, que es quien digamos, ha creado, digamos, esta metodología de la construcción de la identidad, que es justamente saber cómo situarnos. Y una vez que sabemos cómo situarnos dentro de, y generamos, ¿no es cierto?, nuestro propio marco de interpretación y nuestro framing, estamos en la posibilidad de pasar a la construcción un poco más narrativa, que al final también es una construcción estética, ¿no? Entonces, solamente cuando tienes muy concebida tu identidad, cuando la tienes fortalecida, cuando has hecho un amplio trabajo de entender cuáles son las percepciones, cuáles son los mitos, le llamamos nosotros, que circulan alrededor de tu identidad, tienes la posibilidad de construir un framing y la posibilidad de construir un discurso que te lleve más allá de solamente lo coyuntural. Y entonces, digamos, ya el partido político no está pensando solamente en su sobrevivencia, sino en la construcción de su legitimidad, que es lo que después le permite la trascendencia. Y probablemente eso es lo que está faltando en ese momento, definir mejor las identidades y definir mejor en dónde nos asentamos en esta realidad. Qué interesante. Bueno, yo creo que y me quedo con esta conversación tan interesante y tan profunda sobre se lo pasó que volando el tiempo. Sí, sobre lo que se viene. Lo cierto es que ya entramos en modo preelectoral. Totalmente. Y creo que vale mucho la pena que comencemos a hablar de eso, y por eso hemos querido hoy en Tostando Granizo abordar el tema. Ahora, retomando un poco lo que decías, y para cerrar, retomando un poco lo que decías sobre, digamos, el hecho de que se tergiverse la información, hemos querido en Tostando Granizo hablar también o incorporar a nuestro programa
un tema como, lo vamos a llamar algo así como dato al microscopio. Y respecto de esta información que se ha puesto de manifiesto en medios de comunicación de la ejecución presupuestaria del gobierno, que se nos dice que mejoró, y es una ejecución presupuestaria magnífica. Sin embargo, Lupa Media, y citamos a la fuente, Lupa Media nos explica que no se debe a que se gastó más, sino que por ajuste de último momento que reducen justamente el presupuesto de ciertos ministerios, parece que habría una ejecución del 90%, pero en los hechos no es así. ¿Qué fue lo que pasó en salud, no? Sí, y entonces lo que se dice es que educación, seguridad y producción cerraron el año con los niveles más bajos de ejecución, pese a que, bueno, en teoría nos quieren señalar que hubo una ejecución muy alta, ¿no? Yo creo que es importante que además tenemos aquí, por lo general sabemos traer aquí a Tostando Granizo también el dato digamos, del granizo quemado, o lo que estuvo mal en política. Queremos añadir también este dato al microscopio. Muchísimas gracias por atendernos, Yadira querida, muchísimas gracias por acompañarnos también. Los esperamos el siguiente miércoles en Tostando Granizo. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Gracias por su compañía y por su sintonía.